realidad, cuando nosotros vamos a establecerlos como un límite entre lo bueno y lo malo. Regularmente nosotros lo hacemos con nuestros niños y es precisamente uno de los puntos en donde concluyo en esa investigación del índice de percepción de la corrupción en niños. Es decir, nosotros estamos violentando a los niños, nosotros en realidad nos estamos aprovechando de ellos, cómo nosotros estamos formándolos, cómo nosotros estamos tomando la ley, estamos tomando la costumbre, estamos tomando valores positivos, precisamente para que ellos se inserten dentro de la sociedad. Pareciera entonces que a nuestros niños deberíamos también de darles agua de naranja de la calle simplemente para que agarren anticuerpos y entonces así nosotros también llevamos esa violencia estrictamente de formación hacia ellos, como precisamente en la formación de estos mismos y enseñándoles que portándose mal, enseñándoles esa práctica de corrupción que en un momento dado dicen que incluso una mentira blanca, las mentiras blancas dicen que llegan a ser buenas. Sin embargo, valdría ver si en un momento dado un negativo más un número negativo algún día nos va a dar positivo, solamente que sea una multiplicación, pero en cuestiones de 1000 actos de corrupción no dan un acto estrictamente de honestidad dentro de la propia sociedad, y es lo que nosotros venimos estableciendo como algo que ya es la costumbre, estrictamente esa violencia que nosotros tenemos dentro de las mismas escuelas. La teoría del etiquetado, por ejemplo, yo pongo a mis alumnos, aquí están las cinco filas, y entonces aquí pongo a los más listos, a los menos listos, a los medianamente listos, y así lo llaman, a los torpes y a los más torpes, e incluso a las personas que definitivamente no deberían de estar ahí. Y entonces nosotros comenzamos a violentarnos a nosotros mismos como niños, y entonces entre nosotros mismos como alumnos de la misma escuela comenzamos a etiquetarlos, y sobre todo nos comienzan a dar esos antivalores de fuerza, esos antivalores de señalación, esos antivalores de que si eres mujer o que si eres hombre, que si eres menor, que si eres gordo, que si eres flaco, que si eres chiquito, y prácticamente no hay una enseñanza de la equidad y del respeto desde las mismas escuelas. Y estamos hablando desde el kinder. Si nosotros vemos precisamente la primaria, cuando ya estamos precisamente conociendo ya a leer y escribir, nos estamos integrando a otros grupos, nuevamente llega el profesor y nos mete nuevamente en esta dinámica y comienzan a señalarnos con números, como si estos números en realidad fueran una situación estrictamente de formación. Es decir, en realidad aprovechaste bien mi curso, entonces mereces un 10. En realidad el curso te está ayudando para mejorarte a ti, para mejorar tu entorno, entonces quizá posiblemente merezcas ese 10, o quizá simplemente merezcas otra calificación. Pero entonces el sistema educativo, y aquí viene la pregunta, en realidad el sistema educativo nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado precisamente para salir adelante, y si entonces la respuesta es no, algunos me dirán, ¿por qué sigue igual? ¿Por qué los niños de primaria siguen aprendiendo las mismas cosas que nosotros aprendimos hace 40 años? ¿Acaso no hemos aprendido? ¿Acaso no existen pedagogos competentes para que en un momento dado todo el conocimiento se haga llegar a los niños, precisamente para que el punto número 1, eliminemos precisamente esa violencia, y así precisamente nos vamos a la secundaria, ya estrictamente pasando a la pubertad, ya tenemos fuerza, ya comenzamos nosotros a conocer a la niña, ya comenzamos a conocer del noviazgo, y entonces viene la dominación sexual, es decir, quien en un momento dado tiene más novias, quien en un momento dado sí le habla, y entonces comienza también el etiquetado, porque entonces no te gustan, eres maricón, eres menso, eres torpe, y entonces algo que recurrentemente está dentro de nuestras sociedades, algo que recurrentemente nosotros lo tomamos como normal, y comenzamos precisamente a deshacer sueños a pesar de que en un momento dado nosotros lo hagamos como un valor positivo. Hay por ahí en la historia de las propias familias, hay aquel niño que también se le diga que es el más listo, que es el más inteligente, la niña más lista, la más inteligente, porque entonces no tendrá amigas, porque entonces siempre será la consentida del profesor, porque entonces siempre estará muy pegado a la dirección, porque entonces se le darán cursos extra precisamente para que vaya a concursar. ¿Cuántas personas no hemos visto que se toman estos pequeños grupos de conocimiento, y entonces el conocimiento mismo ya no se socializa, y entonces
entonces la violencia comienza a ser hacia las comunidades en general. ¿Por qué? Porque hay un grupo de selectos, porque en eso nos enseñan desde niños y llegamos precisamente a la preparatoria ya con una serie de materias optativas, ya pasamos por la secundaria y comenzamos nosotros a tener talleres y comenzamos a hacer todo ello, y lo mismo llegamos a la preparatoria. Ya varias personas ya no llegan precisamente a la universidad porque se comienzan a casar, porque se comienzan a embarazar, porque comienzan a hacer supuestamente la decepción y se comienzan a reconocer que efectivamente ellos ni siquiera tuvieron por qué llegar a la preparatoria, porque ya te lo dijeron desde la primaria, no servías absolutamente para nada. Y entonces nosotros comenzamos a tener esa violencia personal que nunca se tuvo que haber dado, que nunca se tuvo que haber tomado como propio. Sin embargo, nos sueltan y llegamos precisamente a la universidad. Hay de aquellos que no pasan el examen de admisión a las escuelas públicas porque entonces inmediatamente son etiquetados como los riquillos, pero que no saben las personas que definitivamente no están dentro de una universidad que en un momento dado tenga los estándares de calidad, y entonces se comienza a violentar al universitario mismo. Y así precisamente nos vamos por la vida, y ahora nos vamos a formar una familia, y entonces comenzamos a violentar nuevamente al niño chiquito porque es chiquito, al gordo porque es gordo, y nuevamente sí comienza el ciclo de reproducción. Y esto, ¿a dónde nos lleva? En realidad esto nos ha llevado precisamente a que nosotros estemos creciendo como sociedad. No, señores, ¿y por qué no? Porque precisamente tomando la situación estrictamente de Max Weber, vemos nosotros que los cargos estrictamente de educación que se toman desde el gobierno siguen siendo como cargos políticos, cargos que no se tiene que llegar por conocimiento, cargos que no se tiene que llegar estrictamente porque he escrito 2 o 3 libros sobre pedagogía, porque he estado frente a grupo. No, señor, yo simplemente lo hago llegar porque es mi compadre. ¿Por qué? Porque conoce a 2 o 3 maestros. Lo hago ser secretario. ¿Por qué? Porque se echaba buenos rollos, y entonces pareciera que esa secretaría es prácticamente cargada estrictamente de un perfil netamente político. Y si a eso le cargamos también un sindicato que prácticamente no está ayudando y prácticamente protege mucho a demasiados profesores que no cumplen los perfiles. No cumplen los perfiles, ¿por qué? Porque si nosotros revisamos dentro del Registro Nacional de Profesiones, la persona que se dice doctor no tiene el doctorado, la persona que se dice maestro no está titulado, e incluso personas que llegaron a ser supuestamente profesores, y estos mismos ni siquiera se establecieron, ni siquiera fueron titulados. Pero entonces es la costumbre, y así estamos acostumbrados precisamente a ver a los mismos profesores en la primaria, en la secundaria, y a profesores también que juegan a la deshonestidad, y eso le estamos enseñando precisamente a los jóvenes. Es decir, yo soy un abogado y entonces comienzo a hablar de historia, yo soy un economista y me dan entonces mis clases de filosofía. ¿Qué acaso no podemos nosotros mejorar la Academia Mexicana para que ahora sí llegue un filósofo a dar filosofía, un matemático a dar matemáticas? Y entonces es cuando el joven también comienza a ser violentado. ¿Por qué? Porque este mismo joven comienza a tener una serie de clases deficientes en las cuales va a comenzar a aborrecer a la Academia Mexicana misma. Pero en realidad eso planteamos nosotros dentro de una nueva escuela del pensamiento, es decir, replantear a las sociedades, replantear la Academia Mexicana en su totalidad, y entonces nosotros no solamente comencemos las cuestiones del conocimiento aplicado estrictamente ya desde los posgrados. Pareciera que entonces los posgrados es únicamente en donde sí sirve investigar, en el posgrado y la especialidad sí sirve la investigación que se está haciendo. Pero ¿por qué no lo hiciste de inicio? ¿Por qué en un momento dado decepcionaste a muchas familias? Y si nosotros hacemos el recuento estrictamente de qué personas llegan hasta la universidad, de 100 personas, de 100 niños que entran precisamente como velas blancas, y estrictamente dentro de esa cera virgen, entran a la primaria 100 niños, estrictamente van a 80 niños van a seguir a la secundaria. De estos 80 niños, solamente 70 van a seguir a la prepa. De estos 70 niños, solamente 60 van a entrar a la universidad.
estos 60, a distintas universidades, porque además hay otra cosa. Durante mucho tiempo las propias universidades públicas estuvieron restringiéndose y estuvieron aceptando incorporaciones, y sucede en la UNAM y sucede en muchas universidades. ¿Por qué? Porque entonces una persona que tenía un cargo público, un cargo de poder dentro de las propias universidades, tomaba una universidad que se le llamaba incorporada y entonces hacía un negocio a costa de la educación misma, y entonces, repito, se violenta la educación misma. Y entonces se nos dice, ¿por qué somos los mexicanos violentos? ¿Por qué en un momento dado nosotros, cuando ahora nos enfrentamos a esta realidad, lo mantenemos en una violencia digital? Es decir, es tan fácil tomar y hacerme un perfil falso, y entonces comienzo yo a violentar a Juan porque es Juan, a Juanita porque es Juanita, y a Pedro porque a Pedro le gustan los hombres, y a Juanita ¿por qué? Porque no pasó la materia, y entonces yo los comienzo a violentar. ¿Hasta dónde específicamente la ciberpolicía toma esto como algo real? E incluso yo mismo he sido víctima de la ciberviolencia. Sin embargo, al ir con la policía cibernética, ellos esperan a que ocurra precisamente algo para que entonces tomen cartas en el asunto. No lo toman como una situación netamente preventiva, a pesar de que se lleven todas las capturas de pantalla, a pesar de que en un momento dado ellos tengan los equipos para ubicar una IP, porque entonces no se puede, y solamente cuando una persona de poder entonces los llama, ahí sí se puede absolutamente todo. Recuerdo precisamente hace algunos años, estrictamente en el 2015, una alcaldesa en una de las comunidades de España precisamente fue brutalmente asesinada, y entonces un muchachito escribe, sí, ahora vamos por el líder de tal partido político, ya acabamos con esta persona. El joven simplemente lo hizo como un arranque de ira, de violencia, de jocosidad quizá dentro de las ideas que ellos tengan. Pero no tardaron estrictamente ni 2 horas cuando dieron precisamente con el autor de ese tweet, y entonces incluso lo llevaron detenido. Pero no sea una persona que me ataque a mí, no sea una persona que ataque a alguna de las personas aquí presentes, porque entonces se tiene que esperar a que ocurra el hecho, esperar precisamente a que se violente a una mujer, a que se violente a un hombre, para que entonces ya la persona, ya se puedan tomar cartas en el asunto. Entonces estamos nosotros normalizando la violencia, y como la normalizamos, precisamente la normalizan el gobierno mismo, cuando comienza a aceptar, sí, es que aquí sí existen grupos delictivos, y está el grupo A, el grupo B y el grupo C, y estos grupos están definitivamente insertos dentro de la propia sociedad. Entonces nosotros vemos y cómo nos violentan las propias sociedades, ya si el propio gobierno nos está violentando con este tipo de personajes, y hablo de los secretarios de educación, es decir, personas no preparadas para un cargo, estrictamente, ¿por qué? Porque yo soy el gobernador y porque yo puedo. Y entonces también comienzo a meter a una persona a verificar los vehículos, una persona, en el caso digamos de Puebla, a un profesor que está muy ligado precisamente con el Baster Gordillo. Ese es un ejemplo, ¿sí? Y entonces por eso, precisamente en el centro de Puebla existe todo un caos. ¿Por qué? Porque el señor jamás va a tener tiempo para hacerlo. ¿Qué nos interesa entonces? La cultura de la corrupción. Y la cultura de la corrupción entonces pareciera que se normaliza, el que no tranza no avanza, y hay que ir jodiendo porque atrás nos vienen jodiendo más, y entonces así funciona todo esto. Y vuelvo a repetir, y no me he salido estrictamente desde el punto de vista hermenéutico, ni desde el punto de vista de la poética misma, estrictamente de la palabra violencia, a pesar de que ya llevo algunos minutos. Y entonces la violencia se normaliza, la violencia entonces comienza a ser parte de lo cotidiano. Ya no nos afecta para nada ver a una persona tirada, muerta. ¿Por qué? Porque es lo normal. Ya no nos afecta incluso ver a una persona que incluso aquí en la fiscalía misma, con el gobernador antepasado, Rafael Moreno Valle, llega una muchacha, llega estrictamente escurriendo de sangre, y llega precisamente a la fiscalía con el MP, y entonces la secretaria misma le dice que se tiene que ir a lavar porque no le puede faltar al respeto a la autoridad. ¿Cuál es la falta de respeto, señores? La falta de respeto que en un momento dado, dentro de una figura que ellos mismos hacen como deidad, una figura que ellos mismos lo toman como lo máximo, cuando en realidad no existe. Alguna vez me ocurrió, llevaba yo a mi hija con unos patines, y entonces estábamos ahí por los fuertes, y se acerca un policía y decía que no se le podía faltar al respeto con unos patines. En realidad las personas están hechas para
para ver qué cosas el respeto, o simplemente estaba haciendo valer precisamente su autoridad misma sobre esta situación. Esas son las violencias que nosotros estamos teniendo, las violencias precisamente que nosotros vemos ahora en la era digital, pues nosotros ni siquiera lo tomamos como tal, a pesar de que todo el tiempo estamos siendo bombardeados, y estrictamente siendo bombardeados ¿en qué? Estrictamente en el uso y el abuso de los datos personales. Y entonces estaba yo precisamente pensando sobre esta plática que tengo con ustedes, y yo recuerdo haber cambiado ya muchos aparatos celulares que ahora, para que los inicies, antes era opcional que pusieras o no pusieras un correo electrónico, era opcional que lo tuvieras, ahora te obligan. Y yo pregunto, ¿dónde está la autoridad de comercio? ¿Dónde está la autoridad que en un momento dado defiende esto? Es decir, el INAI, ¿dónde está todos ellos? Precisamente porque ya me exigen precisamente esto, y entonces me están mandando precisamente correos electrónicos, y a las 8 de la mañana yo ya tengo 20 anuncios de distintas tiendas comerciales en donde ellos tienen mi edad, ellos tienen mi georreferenciación, ellos tienen mi sexo, ellos tienen mi profesión, ellos tienen prácticamente lo que me gusta y lo que no me gusta, y todavía lo siguen guardando. ¿Y para qué? Precisamente para poder establecer una serie de comercios por medio de mis datos personales. Tú quieres dar una conferencia precisamente donde hables sobre violencia. Pues mira, yo Facebook te puedo mandar estrictamente con ese tipo de personas universitarias. ¿De qué edad los quieres? De 18 a 25 años, aquí tengo el dato personal, y yo ahorita mismo se los mando, y simplemente le pongo que es publicidad, y le pongo la opción de que si lo quieres o no lo quieres ver, pero ya en el momento yo ya los violenté 10 veces con eso mismo. Oye, pero yo no te di ese dato para que lo estuvieras usando. Pero, ¿y entonces dónde está la autoridad? La autoridad simplemente está más preocupada. Punto número uno, porque también es la naturaleza de los gobiernos mismos, perpetuarse en el poder, es decir, ganar la elección. 2, formar grupos. 3, proteger sus mismos grupos. 4, proteger sus intereses personales. Y en realidad, ¿y dónde están precisamente los intereses personales de la propia sociedad? Y entonces, cuando me dicen muchos, es que el sistema educativo no sirve. Sí sirve para los fines específicamente de un sistema que no quiere que los jóvenes se manifiesten. 2, que no quiere que una sociedad se manifieste. 3, que no quiere que en un momento dado una sociedad incluso cambie de ritmo de votación. Y entonces regresamos nuevamente al concepto de la violencia que en todo momento está todos los días. Es decir, yo me levanto a las 8 de la mañana y ya tengo 20 correos electrónicos de cosas que no deseo. Oye, pero lo puedes quitar. Sí, pero es que yo no lo puse, que yo lo quería. Es así como cuando ustedes van precisamente a un centro comercial y les ofrecen su tarjeta y les dicen, va usted a tener durante 2 meses un seguro de vida, pero usted tiene que cancelarlo. Y entonces ustedes llaman para cancelar, y estrictamente les contesta una máquina y los manda de un lado a otro, y ustedes se cansan, y después de eso estrictamente les viene el cobro de 30 a 50 pesos de un seguro que ustedes nunca pidieron, pero que la propia autoridad ni siquiera lo puede quitar. Es decir, así se juega con el dato personal de ustedes. Y entonces Román quiere ser político, y entonces Román en su propia propaganda política sale precisamente con un niño, sale en medio de muchos niños, y entonces Román ama a los niños, Román se identifica con los niños, y entonces yo preguntaría, ¿dónde están precisamente esas cartas de autorización de los padres de familia o de los tutores, precisamente donde autorizan que Román se puede tomar la foto precisamente con estos niños? ¿Por qué? Porque el rostro es un dato personal. Ustedes quieren entrar precisamente a la banca electrónica ahora, y entonces les dice, te voy a tomar tu dato biométrico. Y entonces ya les toman estrictamente la cara, pero también les toman la huella digital, y también la separación de los ojos, estrictamente todo lo que en un momento dado tiene que ver con el dato biométrico. Pero ¿y dónde está la autoridad ya legislando con respecto al uso del dato biométrico? En realidad se está dando, o incluso la propia Comisión Nacional Bancaria está sobrepasando estos límites junto con los bancos. Los bancos incluso ya tienen estrictamente el propio dato de ustedes con respecto a que si son pagadores o no son pagadores. Y si son pagadores, ocupa precisamente el dato personal de ustedes, estrictamente violando sus derechos fundamentales, estrictamente el
el dato con respecto a la situación crediticia para que, por un lado, si son buenos pagadores, les ofrecen productos de compra-venta de valores a largo plazo o a mediano plazo. Gana 3% de tasa de interés, gana 2% de tasa de interés por arriba de la competencia. Pero si en un momento dado ustedes no son pagadores, entonces les llega otro tipo de propaganda que los liga directamente a el buró de crédito. Pues no, que el buró de crédito también es una cuestión netamente personal, es decir, yo con el banco 1 tengo un adeudo y el banco va hacia allá y precisamente pone que Román le debe dinero, y entonces ¿para qué? Para que cuando Román vaya a otro banco, estos consulten y entonces sepan que no le tienen que prestar a Román. Oh, Román es bien pagador y el otro banco dice que sí. Pero ese dato, si en un momento dado ellos lo consultan, no cuesta. Pero si ustedes lo consultan, sí cuesta. Entonces, ahí precisamente está otro tipo de violencia hacia sus intereses económicos, es decir, el derecho económico también no se ha legislado, nosotros no tenemos conciencia con respecto a ello y todo el tiempo estamos siendo violentados y apenas vamos a las 8 de la mañana. Estrictamente nosotros comenzamos, precisamente salimos y entonces yo llego a hacer un trámite y llevo mi acta de nacimiento, un documento estrictamente que en muchos países ya ni siquiera se ocupa, pero que también aquí parece que el negocio del propio gobierno. ¿Por qué? Porque llegan ustedes a la ventanilla y el gobierno mismo desconoce un documento que este mismo emitió y le dice, es que ya se venció. Oye, pero existe todo un acuerdo y un decreto que estos documentos no vencen. Sí, pero aquí eso no sirve, y entonces Román tiene que ir por sus 180 pesos, sus 380 pesos estrictamente para sacar otra acta de nacimiento. Pero voy desplazándome y entonces me para un oficial de tránsito y yo tengo entonces mi licencia de manejo en el cual yo también tengo una credencial de lector que es inútil también porque solamente me identifica para ir a votar. No me identifica a pesar de que en un momento dado pudiera existir la posibilidad de que tuviera un chip, y este chip con este mismo se me habilitara para hacer licencia de manejo, para que en un momento dado ahí se vieran todos mis datos, si en un momento dado yo aspiro a un cargo de elección popular y ellos vieran exactamente hacia dónde voy y cómo voy, estrictamente tuviera estos datos e incluso mis datos con respecto a pasaporte y todo ello y este reconocimiento internacional, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque también el gobierno entonces violenta sus propios procedimientos, desconociendo incluso los propios documentos que este mismo saca. Es decir, para sacar una credencial de lector que me acaban de robar junto con todos mis documentos, necesito yo una acta de nacimiento. El acta de nacimiento la voy a sacar, pero no me puedo identificar y precisamente, es que tienes que ir con un notario que tiene fe pública para que entonces te pueda reconocer y entonces tú puedas sacar adelante todo esto. Y entonces, ¿eso no es violencia? Es decir, nosotros vivimos en un estado demasiado violento. Cuando ustedes me dicen y me dirán, oye, pero es que los feminicidios y todo eso es la normalización de la violencia, pues sí es la normalización de la violencia. ¿Por qué? Porque en todos estos minutos que he estado ahorita precisamente hablando, no he estado hablando más que de violencia. La violencia documental, la violencia gubernamental, la violencia social, la violencia educativa, la violencia y la normalización de esta misma por las instituciones bancarias. ¿Quién nos está defendiendo? ¿Yo acaso he visto algún diputado que diga o senador que diga, ¿sabes qué? Eso lo vamos a solucionar? Hace poco tiempo, en la última convocatoria precisamente del INAI, estaba yo precisamente convocado como candidato, ahí estuve precisamente para hacer uno de estos en el orden nacional y era lo que estaba yo señalando. Uno, que se eduque precisamente a las personas desde la primaria para que entonces nosotros entendamos el valor de la transparencia, entendamos nosotros el valor del dato personal, entendamos nosotros el valor precisamente de las libertades, pero sobre todo establecer estos vínculos y normalizarlo, no estar normalizando la violencia. Punto número 2, establecer precisamente ya unas políticas de gobierno muy claras, además para ver las cuestiones de la protección del dato personal. Y vuelvo a repetir, la georreferenciación, es decir, ya saben exactamente cuándo Román Sánchez en Navidad estrictamente va precisamente a ciertas tiendas departamentales y entonces plataformas estrictamente como la que estamos ocupando ahorita de Google, ellos mismos o Google
ellos mismos precisamente ya saben hacia dónde voy, porque con sus modos de georreferenciación, y entonces le dice, hey tú, tienda número 1, hey tú, tienda número 2, prepárate porque Román va a venir. Y Román tiene 45 años, y Román regularmente compra tenis, y Román regularmente compra esta camisa. Y entonces, ¿dónde está precisamente la autoridad que en un momento dado tiene que regular todo eso? Simplemente bien, gracias, burocratizándose cada vez más, sintiéndose lejanos a todo esto. ¿Dónde están precisamente los institutos en contra de la corrupción, los estatales precisamente? ¿Dónde están todos esos que prácticamente son en todo momento personas muy cercanas al gobierno, y en lugar de que sean estén precisamente impulsando la participación ciudadana, no? Son exburócratas que prácticamente se van ahí, ay, es que ya se va a jubilar. Y entonces, ¿dónde está la protección precisamente a los ciudadanos? Y vuelvo a repetir, comenzamos precisamente con la violencia y nos vamos precisamente a la violencia electoral. Entonces, no nada más se trata de burlarme porque es mujer, no se trata de que se burle porque soy hombre. Se trata precisamente de normalizar la violencia con respecto a, e incluso una equivocación que nosotros tengamos. Veamos nosotros cómo entonces la propia clase política simplemente descubre que existe pobreza, existe desigualdad cuando está en campaña, pero no la vuelve a descubrir después. He escuchado muchos candidatos que dicen, es que tú no sabes la gente cómo vive, veo y me duele. ¿Que eres nuevo en la ciudad o no te habías dado cuenta? ¿No te habías dado cuenta de los baches? ¿No te habías dado cuenta de estas zonas donde hay alta delincuencia? ¿No te habías dado cuenta de todos esos olvidados? ¿No te habías dado cuenta cómo también se está violentando desde las escuelas todo eso? ¿Por qué apenas lo estás comentando? Y si ya te diste cuenta, ¿dónde están las soluciones? Ah, no, es que traemos nosotros un programa y programas que son inexistentes. ¿Por qué? Porque al final precisamente vuelvo yo a violentar al electorado. ¿Por qué? Porque el electorado solamente bien lo establecía precisamente Ríos en aquel libro que se llamaba sabiamente Votas y te vas. Es decir, las propias democracias nos violentan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son democracias, son simplemente elecciones demócratas, sí, pero demócratas entre ellos, porque yo no sé si alguien de aquí, los partidos políticos mismos no los hayan violentado, precisamente proponiéndoles al candidato A, al candidato B, y entonces en elección libre que propongan al candidato del partido 1, que propongan al candidato del partido 2. ¿Por qué? Porque cuando llega precisamente el candidato del partido 1 y él gana, lo primero que hace es gobernador, y le cambia precisamente ilegalmente, le cambia incluso los colores a los parques, a las patrullas y a todo ello. ¿Por qué? Porque puede. Violentando incluso la propia ley de seguridad pública, porque puede. Y entonces pone el color número 1, el color número 2, de acuerdo a su preferencia partidista. Y entonces surge precisamente otra violencia desde el punto de vista de la hermenéutica y de la poética social actual. ¿Cuál? Yo estoy en contra de la corrupción. No me puedes simplemente decir una situación de un color. Simplemente si nosotros vemos que lo más básico no lo puede cumplir, ¿cómo en un momento dado nosotros esperamos a que este ente político renueve o sea un ente de cambio? Y sucede precisamente en todo el país. Hubo alguna vez una región, y de hecho todavía existe precisamente, y ahorita lo van a saber cuál, precisamente estaban los grupos de la delincuencia organizada, y llega un nuevo partido político y dice, nosotros vamos a acabar con ellos, y efectivamente los comenzaron a combatir, pero no los comenzaron a combatir para quitarlos, comenzaron a combatirlos para ponerlos propios, y entonces todos se unen y dicen, ahora sí somos una familia, y esta familia va en contra de ellos, y prácticamente toda esa familia michoacana comenzó precisamente a verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque tal pareciera que entonces los partidos políticos, tal pareciera que todos quisieran estar cerca del crimen organizado. Y vuelvo a repetirles, violencia misma, violencia desde el punto de vista de gobierno, violencia desde el punto de vista electoral, violencia desde el punto de vista de la formación de un discurso político en donde pues definitivamente la gente no está contemplada. ¿Por qué? Porque solamente son 6 años, compadre, y en 6 años tenemos que hincharnos lo más posible, y entonces en ese hincharnos se nos olvida precisamente, vuelvo a repetirles, la protección del dato personal. Si en un momento dado nosotros revisamos que en un momento dado a Román se le cayó precisamente la cartera, estrictamente estando en un centro comercial,
Yo regreso y pido, por favor, revisen quién se llevó mi cartera, por favor, vean sus cámaras de seguridad, y simplemente no me dan acceso a sus cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, ¿ustedes creen que precisamente están para que vean que Román simplemente agarra y se mete una ropa interior en mi saco? Pues no, no están para eso, están estrictamente para cuestiones y generación estrictamente de conductas de consumo. ¿Saben cuándo llega Román? Sí, Román se mete por el pasillo 1, el pasillo 5 y el pasillo 7. Y entonces ya saben estrictamente cómo yo, Román, cuando llego al centro comercial, que ya me tienen georreferenciado, ahora por ubicación específicamente voy a saber en dónde está, y Román mide exactamente, vamos a ponerle que mida yo 1,50, y entonces Román, como es bajito, entonces le voy a poner las cosas que le interesan a la vista. Yo, Román, mido 1,80 y entonces le pongo las vistas, le pongo las mercancías que más le convienen a la vista, a la cercanía. Y por eso, cuando ustedes van precisamente a una tienda, la tienda 1 que está ubicada al sur de la ciudad, y van ustedes a la tienda 1 que está al norte de la ciudad, y ven todo de manera distinta, y ustedes esperan precisamente ver que exista uniformidad, y no es así. ¿Por qué? Precisamente porque cada uno atiende a patrones estrictamente de conducta comerciales, no atiende a patrones de conducta estrictamente de que se vea bien o se vea mal. Es decir, toda persona que está transitando por estos ya se sabe exactamente por dónde va y hacia dónde va. Saben exactamente que Román Sánchez va por un kilo de azúcar cada día 30 de mes, y yo voy a ir por mi kilo de azúcar, y entonces, mira, ya viene Román, viene por su kilo de azúcar, y así como si fuera precisamente la tiendita de la esquina. Oye, Román, vienes por tu mismo refresco de siempre, aquí ya te lo tengo, incluso hasta frío como a ti te gusta. Pero aquí estamos hablando de la masificación de la información. La masificación de la información precisamente representa dinero, representa dólares, representa prácticamente todo eso, y estamos indefensos hacia todo ello. Y entonces vuelvo a repetir, tenemos una clase comercial, estrictamente una clase empresarial, que nos violenta todos los días con nuestro dato personal. 2, tenemos a una clase gubernamental que no le interesa el uso y abuso de nuestro dato personal, y solamente lo ocupa cuando vienen las propias elecciones. Entonces, así como el propio dato personal, cuando alguna vez un amigo me decía, oye, Román, es que yo quiero vender mi voto, ¿cómo le hago? Le digo, mira, punto número 1, eres universitario. Punto número 2, eres muy recurrente a las redes sociales. Punto número 3, una vez viste una pequeña anomalía y lo estuviste difundiendo en redes sociales. Tú no eres candidato para que te compren tu voto. Prácticamente tienes todo lo que en un momento dado estos valores que tú tienes son los que no buscan para la compra de voto. Entonces no esperes que te estén comprando tu voto. Antes la gente iba a ciegas, antes los políticos iban a ciegas precisamente a comprar un voto, pero ahora ya no. Ahora saben exactamente quién fue a votar, quién no fue a votar, qué edad tiene, cómo lo tiene, y entonces vuelvo a repetirles, se violenta estrictamente el Estado de Derecho estrictamente por las cuestiones netamente electorales. Y que hablamos de otra violentación del dato personal estrictamente, búsquense ustedes dentro de las páginas de los partidos políticos y revisen si no están como militantes. En un momento dado, digamos que yo esté registrado en el partido 1 y jamás me registré como militante activo ni nada. En el partido 2 han de tener también mi dato, y precisamente son las mismas depuraciones las que en un momento dado se hicieron. Pero ¿sabes qué? Puedes darte de baja. Bueno, a ver, espérate. Si no es cuestión de que yo me dé de baja, ¿tú por qué me diste de alta? Y entonces, vuelvo a repetirles, las cuestiones del manejo del dato personal se representan precisamente intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, y sobre todo el normalizar precisamente la violencia dentro de las mismas sociedades. Y entonces vamos al tercer punto, la integridad del ser humano, la integridad entonces del ser humano, que entonces habla Aristóteles del hombre íntegro. Simplemente el hombre íntegro no existe, el superhombre no existe. ¿Cuál superhombre? Aquel superhombre es el que ya salió de trabajar estrictamente, llega a las 3 a su casa y se va a dar una vuelta con su hijo, va a pescar, va estrictamente a jugar béisbol, va estrictamente a jugar fútbol, va simplemente a caminar con su hijo porque ya no tiene nada que hacer. Y ahorita en tiempos de la pandemia todavía la violencia digital todavía es más fuerte. ¿Por qué?
precisamente porque ahora todo lo hacemos vía digital y entonces se toma precisamente una captura de pantalla y entonces Román aparece con sus manos así y ya me ponen una serie de letras cual sticker o meme y me dicen que mi corbata está mal o simplemente me equivoqué en decir mismo y dije mesmo, y entonces ya me ponen una serie de tildes que sirven precisamente para que la gente se burle, y en la burla precisamente estamos nosotros generando y tratando de generar conciencia política y formación política. Por eso mismo cuando todos comenzaron a hablar de un payaso que sale y comienza a hablar del presidente, lo hacen viral. ¿Por qué? Porque esa es la formación política que nosotros tenemos, la formación política estrictamente de personas que llegan al cargo y no están preparadas para ello. Pues mira, eso es así, nosotros no podemos hacer nada, pues ahí se va, estamos en México, eso lo merecemos los mexicanos. Nosotros, incluso desde el propio Octavio Paz comentaba de nosotros, los hijos, los impuros, los hijos de la Malinche, estrictamente ya teníamos el dolor desde la época precolombina, ya estábamos así, entonces no somos incluso merecedores. Y llega también Carlos Fuentes y nos dice, nosotros en realidad estamos siempre violentados porque ni somos españoles ni somos netamente mexicanos y somos un pueblo híbrido, y entonces que estamos tratando de normalizar una situación de un dolor de ser prácticamente los no deseados, dentro de nuestro propio territorio. Y entonces cuando los propios países como Argentina, incluso con Estados Unidos, desconociendo estrictamente a las poblaciones originarias, pues hacen matazones y todo ello, e implantan personas estrictamente con sus ideas, pero además con su piel, con sus orígenes y todo, y además con sus valores y con sus religiones, y los establece precisamente en distintos territorios, y todos estos precisamente renegando de los derechos humanos, renegando de los valores originales de todo esto. Y entonces con esto nosotros pretendemos establecer la integridad del ser humano, nosotros en tiempos del COVID, es decir, en este tiempo en donde yo, Román, no tuve la culpa, en donde mi hijo de 10 años no tuvo la culpa y ya tiene el 10% de su vida encerrado, donde ese 10% ya incluso está en una educación netamente a distancia, donde estamos siendo netamente impersonales, en donde solamente dejo yo una imagen y parece que estoy en clase cuando en realidad no lo estoy haciendo. Y entonces nosotros jugamos con esta violencia digital, tratamos de jugar con una supuesta protección de dato personal, estrictamente de mi espacio propio, que yo lo abro hacia el mundo, que ustedes lo abren hacia mí, y entonces nos comenzamos a reír. ¿Por qué? Porque la pared está sucia, porque la pared es de carrizo, porque la pared estrictamente es de madera, una madera podrida o una madera muy exquisita, y entonces comenzamos nuevamente a jugar con la teoría del etiquetado, pero es una teoría del etiquetado ciber. ¿Por qué? Porque va más allá. Algunas personas ya ponen una serie de telones. Yo he querido poner aquí también una lona con un montón de libros, así como algunos tienen sus propios libreros, cosa que yo admiro mucho, pero que en muchos de los casos incluso hasta nos parece impropio. ¿Y por qué nos parece impropio? Porque dentro de la misma academia, si yo pongo cosas aquí atrás, también juega con la visión de la propia gente. Algunas personas incluso ponen su bandera para que se muestre un verdadero nacionalismo. El verdadero nacionalismo en que está en pagar tus impuestos, en ser un hombre íntegro, en ser un hombre feliz, en que incluso tu propia familia esté dando lo mejor de sí. ¿Para qué? Para salir adelante. No es el hecho de que simplemente porque yo soy diputado y soy influyente, entonces puedo llegar tarde y puedo ocupar, precisamente violentando los propios reglamentos de tránsito, pongo mi camioneta en doble fila, precisamente ¿por qué? Porque para eso me sirve el fuero. ¿Para qué? Simplemente para eso. No me sirve el fuero para defenderlos a ustedes en la tribuna y que sepa el gobernador y que sepa el presidente de la República que prácticamente ustedes están en desacuerdo, y para eso servía el fuero constitucional. ¿Para qué? Para que se defendiera la propia sociedad, para que en un momento dado esa violencia política se diera en ese espacio concreto para sacar acuerdos. Simplemente
La violencia política surgió precisamente desde los romanos se olvidaron precisamente de una sociedad, y desde entonces no lo hemos podido quitar. Por eso nosotros debemos de replantear, nosotros debemos de volver a ver, y sobre todo no debemos de tener incluso miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a nuestra libertad, miedo al amor, miedo a no ser nosotros mismos, miedo al ser y al estar, miedo incluso de abandonar lo que en un momento dado nosotros precisamente necesitamos ver o hacer. El hecho, digamos, de que yo voy a presentarme, pero le tengo miedo precisamente a la violencia digital, que en un momento dado pudiera despertarse en mi contra, y entonces los antivalores pudieran estar haciéndome presa de esto mismo, cuando se dice que nosotros tenemos precisamente en este caso, pues sí, yo tengo una figura institucional, sí, yo tengo una figura de respeto, sí, pero yo creo que yo debo de respetarlos más a ustedes que ustedes a mí. ¿Por qué? Porque prácticamente eso es lo que nosotros debemos de hacer dentro de un cambio de paradigma, para que yo mismo comience a cambiar las sociedades. Es decir, ese yo que en un momento dado representa al ser supremo, al ser precisamente central, pues ya lo estamos viendo, vuelvo a repetirles, en los sistemas educativos, en los sistemas políticos, en los sistemas empresariales, donde ellos también se sienten una clase aparte, una sociedad aparte, donde bien chistoso, apenas comentaban, un político por ahí decía, yo he conocido a gente muy humilde que gana de 30 a 40 varos, refiriéndose a miles de pesos, y dice, y viven muy bien. Dije yo, caray. Dijo, bueno, pues se nota que la propia clase política desconoce y todavía hace violencia sin pensar, porque también lo hacen sin pensar, pasan sobre la gente sin pensar, estrictamente desconociendo los salarios mínimos, desconociendo los niveles de pobreza, desconociendo precisamente los niveles en un momento dado de interacción que nosotros tenemos. Entonces, pareciera que entonces, Román, yo no me gusta el fútbol, y como a mí no me gusta el fútbol, a nadie le tiene que gustar el fútbol. Sin embargo, el fútbol que hacía, el fútbol unía familias, el fútbol generaba, digamos, condiciones donde discutían de 1000 asuntos y ninguno, pero estaban precisamente las personas en un esparcimiento en donde hemos tenido violencia de salud con respecto a nosotros, con respecto a nuestras familias, con respecto a lo que nosotros queríamos hacer, pero que ya no podemos hacer. Esta violencia sería precisamente que yo hubiera ido con ustedes y nos estuviéramos viendo a los ojos y estuviéramos precisamente disertando y preguntando de manera directa, y sobre todo sintiendo la camaradería, sintiendo precisamente lo humanos que somos. Y sin embargo somos producto de esta violencia digital que nos separa, de esta violencia de enfermedad que, más que unirnos ahora, pues nos sentimos netamente rebasados, y cuando nos encontramos con los colegas, con los camaradas, con esos que nos llevamos muy bien, que de hecho hasta tronaba el saludo, pues ahora nos da pena, nos da miedo, nos da temor incluso acercarnos, y simplemente a la distancia. Y entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra sociedad? Yo quisiera saber qué está proponiendo ahorita la escuela de psicología de nuestro país con respecto a los mexicanos. No la escuela de psicología gringa o de Estados Unidos con respecto a los estadounidenses. No estamos hablando de los sociólogos españoles hablando de la sociología en España. No estamos hablando de los estudiosos de la ciencia política en Alemania hablando de los alemanes y el COVID. No, estamos hablando de la Academia Mexicana. ¿Qué están proponiendo con respecto a este encierro? ¿Qué están proponiendo con respecto a este detenimiento de la economía? ¿Qué están proponiendo los economistas? ¿Qué están proponiendo los abogados ante esta incertidumbre jurídica, incertidumbre laboral, incertidumbre prácticamente social y familiar? ¿Qué están proponiendo? Pareciera que nuestra Academia Mexicana tiene prohibido proponer. ¿Por qué? Porque eres mexicano, y entonces entre nosotros mismos nos generamos una violencia, y la violencia que incluso yo mismo fui víctima. Cuando comencé precisamente a escribir mis primeros ensayos, pues eran rechazados por la Academia Mexicana porque era mexicano. Tuve que irme al extranjero para que ellos me aceptaran, y una vez que ellos me publicaron y me reconocieron, entonces sí la Academia Mexicana me acepta. Y conste que soy del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.
Sí, es decir, todo el tiempo estoy publicando, todo el tiempo estoy produciendo, todo el tiempo estoy estudiando y reflexionando, haciendo investigación social, haciendo investigación precisamente ahí en la sociedad en donde se necesita, es decir, ver la violencia dentro de la calle, ver la violencia dentro de los comerciantes, ver la violencia dentro de los salones de clases. Precisamente he dado más de 300 talleres para que los jóvenes aprendan a escribir cuento. En uno de estos me tocó precisamente ir a una telesecundaria en donde se me reporta que en la mañana habían descubierto a dos muchachitas estrictamente de secundaria que habían metido bebidas embriagantes y estaban precisamente en el baño. Punto número uno. Y estamos hablando de menores de edad. Y punto número dos, acababan de descubrir precisamente a un jovencito de 12 años con una navaja porque quería navajear a otros de sus compañeros. ¿Sí? Pero aquí viene también otra cosa. Hablemos también de las academias externas, las universidades, por ejemplo. Hay de aquel que en un momento dado quiera vender cerveza en una universidad pública. ¿Por qué? Me refiero, estamos hablando de los negocios que están dentro de las propias universidades. Sin embargo, vamos a Europa, vamos a Estados Unidos y ahí mismo venden cerveza. Entonces, ¿qué nos ha fallado a nosotros? En realidad nosotros somos violentos con nosotros mismos precisamente para no dejarnos crecer. Somos violentos y entonces nos subestimamos precisamente para que nosotros mismos no nos reconozcamos y entonces no sepamos el valor de nuestro dato personal, no nos reconozcamos nosotros como hombres dignos dentro de un país, para que no exijamos transparencia, para que no exijamos democracia y precisamente por eso el sistema educativo sigue así como está. ¿Cómo? Con falacias y falsedades, en donde se centraliza incluso un examen que no representa absolutamente a nadie y no viendo que en un momento dado, si se hicieran los propios análisis de manera regional, entonces pudiéramos ver, uno, qué tipo de licenciados están saliendo hacia la sociedad, qué tipos de ingenieros están saliendo a la sociedad, qué tipo de joven de secundaria está siendo capaz de reconocerse como un actor activo para solucionar sus propios problemas dentro de la propia comunidad y entonces poder salir adelante. En realidad eso estamos haciendo, o simplemente también igual con el gusto de la SEP, centralizarlo. ¿Por qué? Porque el despacho de un amigo está haciendo el examen para los propios profesores que lo van a hacer en línea, pero desconociendo. ¿Por qué? Porque este mismo despacho, ninguno de sus propios empleados ni siquiera han sido docentes. Punto número 1. Punto número 2, no saben cómo se da clases en la sierra. Punto número 3, no saben cómo se da clases precisamente en un centro de aglomeración, por ejemplo en Tepito. No saben estrictamente cómo se da clase estrictamente en poblaciones muy alejadas, por ejemplo como en Chihuahua, y entonces no se saben estos valores, no se sabe todo eso, y entonces la propia Academia Mexicana se presenta como un ente netamente ajeno a la propia sociedad, y regresamos a la palabra primaria. Genera violencia hacia las nuevas generaciones. Y repito, desde hace 40 años hasta hoy sigue enseñándose totalmente lo mismo, y si ya vimos que eso no sirve, ¿por qué entonces no cambia? ¿Por qué entonces, si se hablan de transformaciones, si se hablan precisamente de evoluciones, la propia Academia Mexicana no cambia? ¿Sí? ¿Y hasta dónde nos damos cuenta? Precisamente hasta que se comienza a hacer un análisis crítico en los posgrados. Pero algunos me dicen, oye, sí, pero nosotros hacemos análisis crítico. Qué bueno que lo hagas, pero ahora, ¿qué estás proponiendo? ¿Sí? ¿Qué estás proponiendo precisamente para la mejora? ¿Qué estás proponiendo para la sociedad? Si no se trata nada más de quitar la violación precisamente, y la violencia que se da con respecto a la clase trabajadora estrictamente con el 123 constitucional incumplido, así como la ley federal del trabajo derivada de este mismo, o el artículo 20 constitucional, en donde se hace una presunción de inocencia, pero me llega la ley antilavado y entonces tú eres empresario, tú eres presunto culpable, y ahí te va y te voy a bloquear tus cuentas. Y entonces también existe otro tipo de violencia dentro del sector productivo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo nosotros vamos a permitirlo? ¿Hasta dónde y hasta cuándo nosotros vamos a poder cambiarlo? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que nosotros mismos comencemos a estudiar, hasta que nosotros mismos nos esforcemos, hasta que nosotros mismos nos establezcamos metas de crecimiento, hasta que nosotros mismos dejemos de tomar ejemplos extranjeros y nosotros mismos establezcamos nuestras propias metas y nuestros propios ejemplos para nosotros mismos, y comencemos a generar una nueva academia, hasta que nosotros mismos comencemos a generar una nueva
sociedad, hasta que nosotros mismos comencemos a ser todavía más exigentes, pero no más exigentes hacia la sociedad, más exigentes hacia mí mismo, más exigentes hacia lo que yo estoy haciendo, a lo que me corresponde, a lo que yo debo de dar a la sociedad. Alguna vez, y esto siempre lo he comentado, alguna vez era yo entonces comisionado de transparencia del gobierno municipal de Puebla, un cargo netamente honorífico, no me pagaba nada. Y iba yo a mis sesiones y de hecho me decían, mire, usted se puede estacionar gratis a un estacionamiento como a 2 calles. Decía yo, no, gracias, yo pago aquí mi estacionamiento cerquita y discúlpeme, yo pago mi estacionamiento. No me voy a ir mojando precisamente por venir acá y sí puedo hacerlo. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un evento precisamente de gobierno. Primero fue un evento de transparencia. Cuando llegué, había un montón de vehículos de políticos y yo dije, no, aquí no voy a caber, porque esto es un evento político, esto no es de transparencia. ¿Cómo es posible que se venga precisamente a decir que se habla de transparencia estrictamente de la protección de datos personales a personas que nunca los protegen y además no los respetan? Y me retiré. Otra vez más, precisamente fui a un parque porque iban a hacer toda una serie de concursos y juegos precisamente para jóvenes en cuestiones y para motivar a la transparencia. Pero esa vez que llegué, ya no había espacio en los estacionamientos, solamente quedaba 2 espacios precisamente para personas minusválidas. ¿Qué sucedió ahí? Me dicen, se puede estacionar si quiere. Digo, no, joven, tanto he luchado en contra de todo esto como para que usted me diga que yo me voy a estacionar ahí. Voy a estar aquí 10 segundos o 20 segundos, que todavía no estorbo a nadie, y si no me retiraré al siguiente estacionamiento. Oiga, pero es a 2 kilómetros. Pues ni modo, voy a tener que caminar 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque si yo mismo, que he estado luchando en contra de esto, pretendo caer en un espacio de excepción, cuando simplemente tengo un pequeño carguillo, entonces, ¿cuál es entonces mi compromiso con la sociedad? ¿Cuál es mi compromiso conmigo mismo? Todo comienza conmigo. Todo comienza conmigo, desde la violencia digital, desde la violencia social, desde el reconocimiento hacia mí mismo, desde la protección de mi propio dato personal, hacia el trabajar por la integridad de la propia sociedad. Eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que nosotros necesitamos comenzar a generar como una nueva academia, y eso es lo que nosotros necesitamos establecer como nuevas metas para nosotros mismos. Repito, no se trata de que nosotros copiemos otras cosas, se trata de que la Academia Mexicana esté estudiando a los mexicanos mismos, esté sacando conclusiones para los mexicanos mismos, para que todos salgamos adelante. Pues de nada me sirve que vaya yo a otro país a estudiar el discurso de X político según Kant. ¿De verdad ese político sabrá sobre Kant? ¿O simplemente yo estoy elucubrando ciertas cosas estrictamente para que se vea interesante y sea yo aceptado dentro de una academia que me exige que si no leo a Kant simplemente no he vivido? Y entonces, ¿por qué no me exigen mejor leer Aristóteles y me libraría yo de muchas derivaciones literarias que estrictamente estos pensadores lo pensaron estrictamente para sus territorios, para sus gentes, para sus modos de vida, no para los modos de vida de los mexicanos? Entonces, prácticamente y todavía no salgo de los conceptos básicos de todo esto, y prácticamente eso es lo que yo quería manifestar. Estrictamente no se trata de analizar leyes cuando ni los entes que se supone que tienen que cuidarlas ni siquiera las saben. Ahorita mismo, precisamente con mi grupo de investigación, y con esto voy a terminar, que está conformado por varios estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estamos haciendo estrictamente una serie de videos donde personificamos un dedo, y nosotros estamos explicando la ley de transparencia, y estamos haciendo estos videos. Ya hicimos los videos de la Constitución en 30 segundos, donde con 136 videos explicamos toda la Constitución y estrictamente en 30 segundos. Hicimos la ley del impuesto sobre la ley del valor agregado, la ley del impuesto al valor agregado, y además la ley de impuestos especiales sobre productos y servicios del IEPS. Ahorita estamos con la ley de transparencia, y es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos enseñarle a los niños sus derechos, para que entonces los niños comiencen a actuar de otra forma. Si en un momento dado el moderador, ya tengo estrictamente 53 minutos con la palabra, si gusta tomar la palabra precisamente para una sesión de preguntas y respuestas, tomando en cuenta algo que apenas no he salido de los conceptos primarios, que estrictamente me parecía explicarlos y sobre todo ubicarlos en nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
continuación procedemos a leer un poquito de los comentarios de Elida Correa, quien dice: gracias, felicidades doctor, qué punto tan importante tocó, demasiados puestos políticos lo tienen la gente por influencia, aunque a veces no saben ni cómo se escribe o pronuncia una palabra, el detalle es a dónde te diriges y quién puede cambiarlo. Aurora Reyes Martínez comenta: me ha dejado muy sorprendida, situaciones que considero cotidianas son violencia, creo que los paradigmas han cambiado, lo que antes era normal. Bueno, en relación a lo que pregunta, ¿quién puede cambiarlo? Nosotros mismos podemos cambiarlo. Repito, la Academia Mexicana no empieza ni acaba dentro de las propias instituciones. Algo que precisamente nos ha dejado este coronavirus es eso, es el replanteamiento espacial de las instituciones. El Colegio de México, por ejemplo, no se distingue solamente por sus instalaciones que están en la Ciudad de México. La UAP no se distingue por las instalaciones, se distingue por la calidad de sus profesores, la calidad de sus alumnos, la calidad precisamente de las escuelas en las que cada uno de nosotros está, tomando en cuenta que, uno, la situación de cuántas veces voy a dar mis clases sin que yo me escape, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta situación de escaparme, yo mismo voy generando esta misma oportunidad, por así decirlo, hacia los alumnos, diciéndoles que los espacios de excepción sí se pueden. ¿Cuál es el único requisito? Es que sean profesores. Eso definitivamente es deshonestidad. Y se los enseñamos todos los días precisamente a ellos. Entonces, ¿quién puede cambiarlo? Nosotros mismos con nuestras familias, nosotros mismos con nuestros amigos, nosotros mismos cuando me dicen: oye Román, pero ¿cómo es posible que te estaciones a 2 calles de la escuela y vengas ahí caminando? Pues sí, pues si no hay estacionamiento, pues no puedo yo estacionarme aquí en doble fila, entiéndanlo, no se puede, es un cambio personal. Quizá no estoy cambiando al mundo, pero estoy cambiando mi mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos verlo, y sobre todo que también lo estemos reflejando en todo momento con los alumnos. ¿Por qué? Porque si bien yo escribo muchos cuentos cada semana, cuentos de 350 palabras, pero la vida no es un cuento, la vida es una realidad que nosotros tenemos que ir cambiando, y sobre todo que vean nuestros hijos cómo nos estamos esforzando, que vean nuestros hijos que es sacrificio y tiempo. Es más, si alguien quiere poner empresa, quiere hacer escuela, quiere hacer academia, si no le dedica tiempo, pues definitivamente va a fracasar precisamente en lo que estamos haciendo. Las cuestiones precisamente que comenta Aurora Reyes, que dice que considera precisamente algo muy normal, pues son violencia. Pues sí, hemos dejado precisamente que crezca. ¿Y quién tiene la culpa? Vuelvo a repetirles: una clase política desinteresada en la sociedad, interesada en los presupuestos. 2, una clase política que no tiene identidad con la sociedad. Y 3, esto mismo que genera precisamente toda una violencia hacia la propia sociedad. Por eso vuelvo a repetirles, a mí me hubiera gustado ver todavía más, pero he encontrado que explicar el concepto básico de cada una de todos los conceptos precisamente que se plantearon en este título es todavía más importante, y sobre todo reflejarlo en nuestras realidades. La moderadora simplemente tiene aquí psicopedagogía, no tiene su nombre, por eso no digo su nombre. Pero ya respondí esas 2 preguntas. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Paulina. Paulina, ok. Muchas gracias. Continuamos con Lupita Huelit. Dice que gracias, doctor. Saludos. Salmig dice: habló sobre el costo de la corrupción o no transparente la información. ¿Cuál es ese costo? Pregunta. El costo de la corrupción es estrictamente, varía. Hay algunos indicadores que señalan el 8%, otros indicadores que señalan el 12%. Yo me voy hacia el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros tenemos un honroso 10% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué cosa significa? Nada más recordemos una cosa. El sistema educativo mexicano goza del 0.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, gastamos muy poco en educación y gastamos mucho en corrupción. Ya vieron ustedes los pesos que en un momento dado están. Ahora otra cosa,
Fíjense nada más, en algún tiempo, y todavía lo sigue haciendo, Transparencia Internacional saca un índice donde cada año saca una serie de indicadores. Nosotros precisamente empezamos en el lugar número 133, luego nos fuimos al lugar número 134 y un día aparecimos en el lugar 75. No es que fuéramos menos corruptos, es que muchos países decidieron que ya no se hiciera la medición. Por eso ya no se hizo en sus países. Al ver que esos países no estaban, fueron muy criticados y al año siguiente volvió a salir el índice y entonces, México regresó al lugar número 136, pero por abajo de Sierra Leona. Vean nada más, es decir, por abajo incluso de los países africanos. Es decir, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que en un momento dado hace también que los propios gobiernos federales e incluso hasta sean un tanto, ¿cómo diremos?, hasta tímidos? Precisamente la cercanía con los Estados Unidos. La cercanía con los Estados Unidos ha permitido que muchas políticas, incluso los propios gobiernos mexicanos han dicho, vamos a hacer esto. Precisamente el presidente Trump varias veces pegó en el escritorio y dijo, no, eso no. Tanto así que incluso volvió a sentar a los países miembros del TLC y generaron el TEMEC y se generaron una serie de políticas económicas hacia otros rumbos. Pero también otra cosa, sigue precisamente las recomendaciones en comercio internacional estrictamente sobre los índices de corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué afectan todo esto y por qué tanta insistencia? Porque, por ejemplo, yo que tengo una gasera, tengo que pagarle a los oficiales de tránsito, a los de la SCT, precisamente que dejen correr mis camiones y yo doy una cuota mensual aparte de mis impuestos. Oye, pero eso lo hace el crimen organizado. Bueno, también los gobiernos lo hacen, ¿sí? Y eso está documentado, eso está hecho, hay muchas denuncias con respecto a ello y son carpetas de investigación que prácticamente se quedan ahí en el olvido. Paula, por favor. Paulina. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Cristian Mesa, que dice, creo que una pregunta básica sería, ¿cómo reducir la violencia y su paradigma en la gente? ¿Cuál es el costo-beneficio moral de la violencia social? Bueno, con respecto a esto, ¿cuál es el costo-beneficio moral de la violencia social? Mire, el costo es muy alto. La moral es la que ya se nos está precisamente cayendo a muchas personas. Ay, sí, tiene toda la razón. El costo, con respecto a lo que nos está señalando estrictamente el reducir la violencia, el costo-beneficio de lo que nos está señalando, el costo es demasiado alto y la violencia que se genera es demasiado alta y la moral precisamente para muchas personas se nos está reduciendo. Tanto así que incluso personas que denunciamos, oye, es que te pasaste el alto, oye, es que esto no es correcto, nos tachan de ridículos, ¿sí? Nos tachan de ridículos, es decir, nosotros estamos mal, ¿sí? Nosotros estamos mal. Pero yo confío en que en algún momento todos estos jóvenes, los que en un momento dado han participado conmigo en libros, han participado conmigo en una serie de la generación de indicadores para erradicar la corrupción, pues sigan precisamente esos principios y sobre todo no permitan que nuestro país siga igual. Esa sería mi respuesta. Excelente, maestro. Tere Martínez dice, muchas gracias por la charla, un tema sumamente interesante. Vivimos en una sociedad sumamente violenta en donde normalizamos muchas conductas que son violentas o generan violencia. Continuamos con Alejandra Pérez, que dice, felicidades doctor, qué interesante su conferencia. Es verdad, hay que hacer cambios desde uno mismo y hacer que los demás cambien. Hay que practicar lo que queremos predicar en cualquier ámbito. Extraordinaria ponencia. Yo radico en Saltillo, Coahuila. Saludos. Saludos. Continuamos con Aurora Reyes Martínez, que dice, pregunta, ¿cómo se puede cambiar los paradigmas? ¿Cómo cambiar el entorno de violencia en las bases de la sociedad? ¿Cómo cambiar en los niños los conceptos arraigados que son violencia? La corrupción se ha normalizado tanto, de repente decimos que no dejar a los alumnos hacer lo que ellos quieran también es violencia. ¿Podemos ubicar sus videos en YouTube? Pregunta. Sí, se pueden ubicar. De hecho, ahorita voy a subir, bueno, ahorita le voy a pedir a Montserrat Vera, que por ahí está, que de hecho es mi pasante, a ver si nos puede dar
¿cómo se llama? Puede ir a YouTube y jalar al ciudadano Romín y ponerlo ahí en el cuadro de diálogo, espero que pueda, o si no, Lourdes González, que también aquí ya la vi, nos está acompañando, ella fue mi alumna en el semestre pasado, muchas gracias por estar acá. Con respecto a esto, que cómo se puede cambiar el paradigma, precisamente cambiar el paradigma, ¿qué significa? Hay algo ya tan normalizado y de repente alguien dice, no, basta, esto no está bien. Y entonces en el no estar bien comienza a hacer una serie de propuestas precisamente para que nosotros salgamos de todo ello. Es decir, el machismo está bien, no, no está bien. Pero ¿cuál es el peor machismo? Y ahí entraríamos a todo un debate. Es decir, ¿es peor el machismo de los hombres o es el peor machismo el de las mujeres? Algunos dicen, pero es de que eso es una contrariedad. El problema es que así los enseñaron. Y digamos en estas fechas, cómo nosotros lo arraigamos más el machismo, dándole precisamente a los niños juegos violentos o los carritos y a las niñas estrictamente sus muñequitas y estos muñequitas que en todo momento están así pidiendo de comer y todo ello. Entonces, todo esto, y otra cosa, la violencia que incluso lo hacemos desde que sabemos el sexo del niño. ¿Qué es lo que sucede? Precisamente con esto es si es niño, le ponemos sus zapatitos azules, pero si es niña, rosa. Y hay de mí si yo en un momento dado me pongo mi camisa rosa, porque entonces me criticarían. Si yo, Román Sánchez, voy caminando con mi traje rosa, porque entonces todos me recriminarían. Entonces es una cuestión netamente social, la cual se ha normalizado y que es demasiado perjudicial para la misma sociedad. ¿Cómo rompo el paradigma? Simplemente dejando de reírme de él, simplemente dejando de ver así raro si en un momento dado existe una pareja que tenga, digamos, preferencias sexuales no similares a las mías. Si en un momento dado veo una persona que es de un color diferente al mío y no me lo quedo mirando, o en un momento dado trato yo de jugar la cuestión de la exclusión. Las exclusiones, precisamente señala Bauman, vienen desde las cuestiones económicas, vienen de las cuestiones sociales, vienen de las cuestiones sexuales, y las cuestiones sexuales, no, tú no te juntes con ella porque es mujer, no te juntes con él porque es hombre. Entonces, está jugándose dentro de la misma familia, dentro de la misma academia, pero sobre todo dentro de los mismos niños, porque eso les hemos enseñado. ¿Cuándo vamos a cambiar el paradigma? Cuando nosotros digamos ya basta, cuando nosotros mismos aceptemos y cuando nosotros mismos seamos lo suficientemente humildes para decir, lo siento, me equivoqué. Porque tal pareciera también otra cosa, los feminicidios se han estado normalizando. Ya no ha habido una mujer muerta, algo está pasando. No, eso ni siquiera tenía por qué ocurrir. E incluso cuando señalan esto de, digamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se respeten tus derechos, oye, pues que no se tenían que respetar desde el principio. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a normalizar precisamente las violencias. O sea, eso ni siquiera tenía por qué existir. Ni es más, ni siquiera tenían por qué existir y no tienen por qué existir estos institutos anticorrupción. Ni siquiera tendrían por qué hacerlo, porque ni siquiera tendrían que estar siendo corruptos. Pero también estos grupos, ¿qué es lo que hacen? Si tú asistes a mis cursos, si tú me compras este paquete, te voy a dar que eres incorruptible. Y de veras, se lo venden a la sociedad como tal. Y entonces, cambiar esos paradigmas es difícil, pero sí se puede. Por eso lo estamos haciendo, pero repito, es necesario que la propia Academia Mexicana esté a la cabeza de esto y sobre todo lo refleje desde la universidad hasta las primarias y las secundarias. Si ustedes vieran qué trabajo me ha costado a mí hacer investigación incluso en el kinder. ¿Por qué? Porque no me dejan llegar. Es un doctor y quiere hacer investigación acá. No, pues yo no vengo yo no soy auditor, yo no voy a sacar cuentas, yo voy a sacar estrictamente cuestiones de pensamiento, voy a hacer una serie de juegos sociales precisamente para sacar indicadores y en un momento dado de ahí voy a sacar una propuesta social. A eso estamos hechos los investigadores. Yo espero haber respondido de manera correcta, Pau. Muchísimas gracias. Mariana López dice, excelente charla, doctor Román, y pregunta, ¿cómo vislumbra a la sociedad mexicana en el futuro acerca de la violencia? Cuando terminé precisamente mi primer libro, me dicen, oye Román, ¿y esto para cuándo va a cambiar? Le digo, híjole, si tú vieras cómo salieron los índices de corrupción precisamente con los niños, es decir, los niños de ese entonces, de hace 5 años que hice esa investigación, estos niños ya conocían muy bien, por lo menos, si no el término de corrupción, porque no están acostumbrados a ese término lingüístico, pero sí reconocían el portarse mal, el robar, el pegar, y ya lo conocían, e incluso el engañar.
Entonces ya lo conocían. Es decir, estos niños tenían en ese entonces 5 años, ahora ya tienen 10 y dentro de 8 años van a estar votando. Y desde ese entonces ellos ya tenían bien enseñado por sus papás qué cosa era la corrupción. Entonces es necesario que ellos mismos, que nosotros mismos vayamos cambiando el paradigma. ¿Para qué? Para que nuestros niños vayan cambiando. Y estrictamente vuelvo a repetir, es tan importante la Academia Mexicana que incluso desde el kinder nosotros vamos aprendiendo los valores y los antivalores, e incluso a un ladito nosotros estamos escuchando, ay, es que no vino la profesora porque está en el sindicato, porque le violentaron sus derechos. Pero ya después veíamos que la profesora no llegaba. Y entonces la profesora llegaba contenta y decía, es que me tuvieron que pagar todo. Y entonces yo saco un valor. Entonces si algo sale mal, yo me voy, me inconformo, pero yo dejo a mis niños, yo dejo mi trabajo. Y entonces, ¿dónde está precisamente esa situación? Algunos nos van a decir, oye, sí, pero sus derechos laborales, sí, pero también está el derecho de los niños, que no podemos estar violentándolos, dejándolos sin clase. Yo siempre les he comentado, a mí no hace falta, yo, Román, siempre les he dicho, yo soy un tanto más anarquista. ¿Por qué? Porque a mí no hace falta que un contralor o un contralor o un vigilante me esté a mí diciendo que voy a dar clase a las 8. Yo ya sé que a las 8 tengo que llegar y no hace falta que estén contando mis asistencias, porque yo todo el tiempo estoy asistiendo. Solamente cuando hay alguna junta especial o tengo examen de grado es como me disculpo con los alumnos y no asisto. Pero cuesta trabajo, pero eso hay que normalizarlo. No hay que normalizar precisamente la pereza de algunas personas, precisamente que manchan estrictamente el esfuerzo. Y aquí uno de los que siempre ha actuado así y que de hecho hemos tenido pláticas interminables, precisamente es el buen Emilio Velasco. Es un tipo íntegro que yo reconozco. Y aquí está, por cierto. Eso sería Pau. Y perdón, y ahí está, Lourdes ya puso las ligas ahí en el cuadro de diálogo del ciudadano Romín, por si alguien desea verlo, perdón. Excelente, doctor. Bueno, a propósito del maestro Emilio Velasco, él comenta, como siempre, una gran exposición, gracias por su presencia. Doctor, aún con la situación de Puebla, deberías quizá comentar el problema de la universidad. La situación precisamente universitaria, ahorita que se trae precisamente el gobernador que siente que todo el que no está en su partido, todo es corrupto, ¿sí? Eso también es un radicalismo, vuelvo a repetir, los radicalismos no son buenos, y no son buenos también los propios absolutismos que también he escrito en distintos cuentos y he personificado precisamente con personas allí mismo, estos cuentos, estos pequeños de 350 palabras, es decir, en un momento dado, si en un momento dado tienen problemas personales, deberían dirimirlo, ya sean los tribunales o deberían de sacarlos estrictamente en el terreno político, pero estrictamente dentro de sus esferas, y no estar precisamente mandando mensajes a la sociedad o mandándoles mensajes a la clase universitaria, cuando el compromiso de la universidad es precisamente una serie de evaluaciones científicas que se tienen que hacer, y que por cierto la universidad es una de las que ha sacado mejores calificaciones en el orden nacional. Esto del propio radicalismo, pues yo simplemente les he dicho a muchos de los amigos, pues ha de ser porque el propio gobernador ni siquiera estudió en la UAP, estudió en la UNAM, y es un estudio que se cuestiona. ¿Por qué? Porque hasta meses antes, un mes, algo así, lo titularon como abogado, porque él ni siquiera tenía título de licenciado. Sin embargo, estando en el Senado de la República, estuvo firmando como licenciado. Eso es un acto de corrupción, ¿sí? No se trate de estar escondiendo, ¿ok? Y por eso siempre les he dicho a mis alumnos, ustedes tienen derecho de la persona que está enfrente. Si yo digo que soy maestro, verifíquenlo ahí en Profesiones. Hay una página que se llama también Búho Legal. Verifíquenlo y vean si son maestros, si son doctores, y entonces ustedes crean. Porque si en un momento dado yo digo soy doctor y digo yo, es que estoy en trámite, no, entonces no eres doctor. Ubícate en qué estás, titúlate y con gusto yo te diré doctor en el momento. Pero pareciera que es una palabrita. Y hace 20 años alguna secretaria me dijo, aquí todos, en México todos somos licenciados. Por desgracia se demeritó esa
esas licencias precisamente para el ejercicio de una profesión, pero yo creo que eso tiene que cambiar y sobre todo también hay otra cosa. Tenemos, imagínense, precisamente yo creo que eso de que le llaman leyes de atracción no es cierto, le señala Kant precisamente en la crítica de la razón pura, estrictamente personas con los mismos intereses no es que se atraigan, es que tienen similares problemas y regularmente se encuentran ahí. Tenemos un gobernador estrictamente de una dudosa licenciatura, pero también hay un líder de un congreso de aquí de Puebla que también tiene escasamente, no se ha titulado incluso de la licenciatura, pero ahí está modificando leyes, ahí están haciendo y aprobando, y sobre todo tienen el valor que, bueno, desde el punto de vista de, ¿cómo se llama este hombre? Hoy se me fue el nombre, pero es del Renacimiento, ahorita me voy a acordar, le llama precisamente del cinismo político, ¿sí? Entonces, tenemos a personas muy cínicas que precisamente exponiendo todo ello, precisamente se atreven a salir y sobre todo a contradecir a la academia. Ah, me estás diciendo eso, te voy a aplastar tu presupuesto. Eso también es deshonestidad y eso también es corrupción. Ese sería mi comentario precisamente a la pregunta expresa de mi buen Emilio Velasco. Muchísimas gracias, doctor. Aurora Reyes Martínez comenta: no estoy de acuerdo con no sancionar a las mujeres que en aras de exigir los derechos de las mujeres destruyen los bienes de particulares y sociales. Ok, con respecto a esto, pues sí, también, miren, no es que yo esté a favor, pero también llega el momento en que esto funciona como cuando al niñito le están, todo el tiempo lo están molestando, y llega el momento en que se cansa y simplemente voltea y le pega al niño más grande y el niño más grande se cae. A veces, precisamente por estos oídos sordos que ha dado la autoridad durante mucho tiempo y sobre una moralidad que ni siquiera tienen, esperando precisamente tener votos, esperando perpetuarse en el poder, precisamente mantiene estos temas en la agenda política para mantenerse en la vigencia de los medios de comunicación y generar opinión pública. Eso también no se vale. ¿Por qué? Porque si ya hubieran legalizado lo que dijeron que iban a legalizar, autorizado matrimonios y todo ello, e incluso las cuestiones de violencia de género los hubieran puesto en los tiempos indicados cuando ya se estaba necesitando, pues ellos mismos iban a salir de los medios porque entonces no se iban a exponer tanto. Pero el negarse y negarse hace que ellos todo el tiempo estén en los medios de comunicación en aras de formar opinión pública con respecto a la aceptación de los electores, a pesar de que no estén haciendo nada, pero tienen una palabra muy bonita. Nos estamos esforzando, estamos trabajando, estamos debatiendo, pero pues ¿cómo se debate? Esto es así como aquel cuento donde dice que va un buey y lleva un mosquito en la joroba, y entonces Dios le dice, ¿pero qué están haciendo? Y el mosquito le dice, pues estamos arando. Es totalmente lo mismo. En fin, Pau, espero haber contestado correctamente. Sí, muchas gracias, doctor. Continuamos con Elida Correa, quien dice: muy interesante el tema y ojalá haya una segunda parte. Es demasiado informusca. Flor Juárez Cervantes dice: excelente ponencia, muchas gracias, doctor. Y Samig dice: ¿dónde podemos encontrar sus publicaciones? ¿Dónde conocer los índices de corrupción? Es muy simple, busquen nada más en Google, busquen Román Sánchez Zamora, y ahí están precisamente mis libros, están libres varios artículos. De hecho, tuve incluso un artículo que pusimos, se llama sobre el voto domiciliario para discapacitados. Eso lo hice aproximadamente 4 años, salió publicado por la Universidad de los Andes en Venezuela, y posteriormente me llamó un partido político por si lo podía ocupar precisamente para la reforma política, y parece ser que en estas próximas elecciones va a haber voto domiciliado para discapacitados, y pues me da mucho gusto que se hayan basado en algo que yo escribí. ¿Por qué? Porque eso significa que la academia, en este caso mi compromiso, pues sí está dando resultados, más que decir, miren, yo lo hice. No, qué bueno que sirve. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma, si voy a estar ahí, vuelvo a repetir, si voy a estar analizando el discurso de X político según Kant, y pongo a Kant por decir a otro, cualquier otro,
pues definitivamente eso no sirve para la propia sociedad y definitivamente para eso no estoy en una universidad pública. Estamos en una universidad pública porque todo lo que saquemos tiene que servir a la sociedad. Por eso la sociedad contribuye y contribuye bien precisamente para que muchos tengamos la oportunidad de ser profesores investigadores y sirva para esta misma sociedad. Pau. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hemos concluido con la sesión de preguntas y respuestas y pues a nombre de la Academia Mexicana de Psicopedagogía Jurídica, SC, agradecemos al doctor Román Sánchez Zamora por su participación, no sin antes otorgarle de manera virtual la siguiente constancia, quien dice: la Academia Mexicana de Psicopedagogía Jurídica, SC, otorga la presente constancia a Román Sánchez Zamora por su participación como ponente en el ciclo internacional de conferencias online Violencia Digital y otros saberes, con el tema Violencia Digital, protección de datos personales e integridad del ser humano, realizada vía Google Meet el 17 de diciembre de 2020 por la Coordinación de Capacitación y Actualización de la Academia Mexicana de Psicopedagogía Jurídica, SC, firmada por el licenciado Agustín Salgado García, presidente del Consejo de Directores, el mismo que se le hará llegar a su correo electrónico a la brevedad posible. Por último, también agradecemos la asistencia de todos ustedes y esperamos contar